Friends, gracias por unirse a esta reunión virtual. Mi nombre es Viviana Limpias y soy la especialista en alianzas públicas de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Es un placer darles la bienvenida al panel Invisibles entre fronteras, niños, niñas y adolescentes, refugiados, inmigrantes, venezolanos no acompañados y separados. Tener socios, gobiernos y donantes en esta reunión conectados hoy es una demostración de nuestro compromiso compartido en identificar medidas que mejorarían las condiciones de las niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados y abogar por un mayor apoyo por parte de la comunidad internacional y donantes para mejorar las respuestas y reducir los riesgos de protección. Quisiera resaltar algunos puntos. En este evento tendrá una duración de 1 hora y estará dividido en 2 partes. La primera parte con 2 presentaciones sobre la problemática y la situación actual de la niñez y la adolescencia refugiada inmigrante de Venezuela no acompañada. La segunda parte de la agenda es el panel con la perspectiva de diferentes actores sobre las necesidades y riesgos más evidentes que afectan a la niñez y la adolescencia migrante no acompañada y separados. En la reunión de hoy tendremos interpretación simultánea en inglés, portugués y español y por lo tanto, si desea escuchar la presentación en cualquiera de los idiomas, hacer clic en el botón de interpretación de la parte inferior de su pantalla. De igual manera, si tienen alguna pregunta o comentarios, colocar en el chat y estas se responderán en la plenaria. Con esto, permítame dar la palabra a Yusuf Abdel-Helil, director regional adjunto de UNICEF para América Latina y el Caribe. Adelante, Yusuf. Yusuf, no lo escuchamos. Can you hear me fine now? Yes, we can hear you. Go ahead. Excellent. Thank you very much. Thank you very much, Viviana. Good morning and welcome. Bienvenidas, bienvenidos. And thank you for joining us in this panel too, which is about invisible between girls, invisible borders, girls, boys, and adolescent refugees and migrants from Venezuela. And on behalf of UNICEF and our co-lead World Vision, with whom we coordinate regional protection subsector. Today, I would like to begin with a story about a boy named Jose, who is 12 years old and left Venezuela to find his mother in Peru. He walked for 30 days through dangerous routes where he spent many cold days crossing rivers with strangers he found along the way. I feel happy because I'm going to see my mom and sister, he explained, but I am sad because I'm leaving my grandfather and friends in Venezuela. The day he got to Peru and saw his mom was the happiest day of his life, but the memories of this dangerous journey will follow him forever. COVID-19 has severely impacted all children in the region, especially the most vulnerable, including Venezuelan migrant and refugee families. Major economic losses, lack of access to basic services, loss of informal livelihood, and movement restriction have impacted these families significantly, leaving them in a precarious situation and in need of humanitarian assistance as well as long-term solution based on their socioeconomic inclusion in host communities. It is estimated that 1.8 million children will need humanitarian support to be protected throughout their journey, as well as when they reach their host communities and in many cases reunite with their families. Migrant children and adolescents face tremendous challenges and risk while in transit and in their destination. Many factors such as race, ethnicity, gender, and disability make them more vulnerable to violence. In this journey, they need and deserve protection from abuse, neglect, family separation, labor and sexual exploitation, gender-based violence, recruitment by armed group, and human trafficking. So far this year, over 42,000 Venezuelan children and adolescents on the move have been supported with child protection services through the R4V protection sector. But the needs are growing. Regional child protection subsector works around the clock with government, civil society, and other partners to provide assistance and specialized services to protect migrant and refugee children and adolescents.
UNICEF and partners are responding in the field and at the community level to children in communities of origin throughout the migration loop, transit, destination, and return where relevant. For example, last year in Trinidad and Tobago, national partners were supported to enhance the child protection framework for children for the move and improve protection services such as counseling to recover from trauma and violence, benefiting around 1,500 children. This year in Brazil, from January to March, there were 660 undocumented children and adolescents identified and supported. Among them, 333 were separated and 78 were unaccompanied. UNICEF and partners have supported family reunification by seeking alternative care measures and referring and directly supporting regularization of guardianship and migratory status. Investing in Venezuelan children and children from host communities is the most effective way to unlock their full potential and enhance economic long-term development in recipient countries. The regional child protection subsector is asking for about $43 million to meet the protection need of nearly 350,000 children on the move. So far, we have only received 4% of this funding request. We need to bridge the funding gap in an immediate and urgent way. Without our support, thousands of children will continue to miss out on essential child protection services they need, especially during the pandemic. I have confidence that this August panel will shed light on these realities and highlight the compelling needs of unaccompanied and separated children and adolescents. The most vulnerable children in the region are on the move and they are counting on you. So are we. Thank you very much. Muchas gracias, Yusuf, por describir los desafíos que enfrentan las niñas, niños y adolescentes migrantes venezolanos. La brecha de financiamiento del sector protección R4B es evidente y, por supuesto, limita la medida en que los socios pueden llevar a cabo las intervenciones en apoyo a los esfuerzos de los gobiernos. La movilización de recursos es urgente. Muchas gracias, Yusuf. Ahora escuchemos la presentación del presidente del Comité de los Niños, del Comité de los Derechos del Niño, Luis Pedernera. Adelante, Luis. Tienes 10 minutos. Buenos días, muchas gracias. Gracias a la coordinación interagencial para responder al tema de la migración y los refugiados venezolanos por esta invitación. Yo lamento no poder acompañarlos, en este momento estamos en sesiones y voy a tener que dejar el evento, pero les pido que me compartan al final las conclusiones, porque es de particular interés del comité dar un seguimiento a la situación de la migración en la región y particularmente de la niñez venezolana. En abril del 2020 el comité presentó una declaración pública con 11 puntos sobre, tratando de dar pistas sobre la atención a los derechos del niño en la emergencia sanitaria. Llamamos la atención particularmente de los grupos de niños entre los que contamos a los niños migrantes por su especial condición de vulnerabilidad. Un año después de esa declaración, ese documento presenta una vigencia alarmante y preocupante. La respuesta a la pandemia ha dejado en mayor evidencia los problemas que afectan estructuralmente a la niñez del continente, y entre ellas a grupos especialmente vulnerables como los niños, las niñas y los y las adolescentes migrantes. La pandemia no instaló problemas nuevos, pero agravó los existentes. Y a mí me gustaría en esta exposición resumir algunas de las características de lo que ha sido la respuesta para atender la crisis que han vuelto más grave la situación de la niñez migrante. La primera cuestión es el enfoque de seguridad. El cierre de fronteras y el endurecimiento de un enfoque de las políticas migratorias basadas exclusivamente en un enfoque de la seguridad y no en derechos humanos, potenció los canales ilegales de migración, así como las rutas que exponen a los niños y sus familias a mayores peligros, a riesgos y convertirlos en víctimas de abusos de autoridades y de la delincuencia organizada.
La segunda cuestión es la mirada etnocéntrica de las respuestas a la pandemia. En un primer momento, muchas de las decisiones tomadas se han hecho a partir de un patrón de niño. Ese patrón de niño es un niño con necesidades básicas satisfechas, papá, mamá, casa, con patio y conectividad. Por lo tanto, han quedado invisibilizadas otras infancias, y esto en nuestro continente es particularmente relevante. Las respuestas en la emergencia no tuvieron en consideración la situación especialísima de la niñez migrante. En este contexto, los niños migrantes han estado fuera de toda consideración en cuanto a sus particularidades y sus necesidades. Ellas no han formado parte de un enfoque basado en sus características específicas y en los derechos afectados para responder de la mejor forma a la emergencia y a la crisis humanitaria. Una tercera cuestión altamente preocupante es la retracción de los servicios y la desprofesionalización en el área de la infancia. La impronta que han mantenido nuevamente las agencias de seguridad, policiales y militares en el abordaje de las situaciones en la pandemia y específicamente en el tema migratorio, ha desplazado un enfoque de profesionalización de quienes deben trabajar con niños y niñas. En este sentido, estamos asistiendo a niños y familias migrantes librados a su suerte, sin apoyo, sin asistencia, sin orientación para poder sobrellevar las condiciones especiales de vulnerabilidad al que quedan expuestos por su condición de migrante, pero especialmente a partir de la crisis sanitaria instalada por la pandemia. Una cuarta cuestión, y es que a la retracción de servicios y desprofesionalización se le suma otra característica, y es que las respuestas ensayadas con mucha fuerza durante un primer tiempo para atender la crisis sanitaria, la crisis de la emergencia por la pandemia, ha sido una perspectiva casi exclusivamente sanitaria. Y aquí yo no quiero desconocer el valor de lo sanitario para atender un problema de salud, pero la impronta que ha tenido la perspectiva sanitaria por sobre cualquier otro abordaje ha opacado la posibilidad de pensar una respuesta holística al tema de la migración de los niños y de las niñas en nuestro continente. Nosotros necesitamos recuperar una mirada holística, porque la mirada holística nos va a dar una mejor respuesta a los problemas y los desafíos que nos presenta la agenda de la niñez migrante. Y por eso necesitamos escuchar a psicólogos, a pedagogos, recreadores, educadores, maestros, entre tantos otros. Quiero en esta última parte tirar algunas líneas que son líneas de trabajo en un sentido propositivo. La primera cuestión es: nadie se salva solo, pero el continente, para enfrentar la crisis migratoria venezolana, necesita que predomine una mirada de cooperación entre los estados para buscar respuestas y desarrollar políticas articuladas a nivel regional. En ese sentido, es necesaria la adopción de una respuesta de los estados del continente de manera coordinada, basada en los derechos humanos y en el principio de responsabilidad compartida, que incorpore entre varias alguna serie de medidas. Primero, eliminar las barreras legales e institucionales que impiden la incorporación de los niños a los sistemas de protección, cualquiera sea su situación migratoria. En especial, para atender el tema de la vivienda, la salud, la educación y los registros de nacimiento. Estas políticas necesitan rápidamente ser orientadas en función del interés superior que oriente las políticas y sea la principal fuente de desvelo de las autoridades de los estados afectados.
Una segunda cuestión es, todos los procesos deben favorecer la reunificación familiar y en ese sentido la atención y ayuda a la emergencia económica, en especial la atención al hambre y a llevar adelante medidas que garanticen la seguridad alimentaria. En este momento, el hambre y la inseguridad alimentaria se sitúan como uno de los principales problemas que enfrenta la población migrante. Una tercera cuestión, se debe atender de manera urgente la cuestión de la escolarización. Ya UNICEF y el secretario general han llamado a la crisis y a la brecha de desigualdad provocada por el cierre de las escuelas y una educación online que no compensó las desigualdades como un retroceso en términos generacionales que ha sido comparado a una situación de colapso. Necesitamos apoyar a las familias y a los niños migrantes con materiales, acceso a instrumentos y conectividad, porque la brecha de desigualdad educativa debe ser reparada inmediatamente. La necesidad de que se den respuestas inmediatas también a la atención en salud mental de niños y niñas migrantes es un tema cada vez más presente en las demandas de las familias y de los niños. Los cuadros de estrés y angustia sumados a la depresión son graves representaciones de lo que están viviendo los niños, las niñas y los y las adolescentes migrantes. Expandir canales regulares, seguros, accesibles y asequibles de la migración a través de la progresiva liberación de visas, así como también regímenes de visas de fácil acceso y medidas como protección complementaria, protección temporal, visas humanitarias, visas para visitantes, reunificación familiar, visas de trabajo, residencia, visas estudiantiles, apoyo a personas jubiladas, así como programas de patrocinio privado, son cuestiones que rápidamente deben pensarse desde los estados para atender la emergencia migratoria de la población venezolana. Uno de los principales problemas que revelan los estudios realizados hasta la fecha es que solo se atiende a la población migrante que presenta una situación migratoria legalizada. Por lo tanto, grandes números de población quedan por fuera de la protección social. Por eso es necesario implementar una estrategia coordinada basada en la responsabilidad compartida de los estados y en el abordaje desde un enfoque de derechos humanos. Fortalecer la asistencia técnica y financiera, como lo indicaba Yusuf, a los principales países y localidades receptoras de migrantes, así como asegurar y facilitar el paso libre de la asistencia humanitaria y permitir a las personas que prestan esta asistencia un acceso rápido y sin obstáculos, es cuestión de primer orden. No criminalizar la migración, abstenerse de medidas como la penalización por ingreso o presencia irregular, la necesidad de presentar pasaportes, la detención migratoria, las deportaciones arbitrarias o en caliente, deben evitarse. Finalmente, a los efectos de prevenir la discriminación y la xenofobia, nuestros estados se enfrentan grandes desafíos para prevenir la discriminación y la xenofobia. Deben implementarse campañas con medidas positivas, educativas y de sensibilización, dirigidas a promover sociedades multiculturales y a luchar contra la discriminación y la xenofobia. Una última cuestión urgente es la consulta a los niños y facilitarle información de calidad y adaptada para que ellos también puedan ser partícipes de los procesos que inciden en su calidad de vida. La CDN, la Convención de los Derechos del Niño, y termino con esto, es la base común que tiene nuestra región. No hay estado de nuestra región que no haya ratificado la Convención. Es el piso mínimo que poseemos los habitantes de esta región para atender la crisis migratoria. Eso
es un símbolo muy fuerte del consenso que tiene la Convención en el ámbito del multilateralismo. Pero necesitamos en estos momentos trascender esa pose de ubicarnos del lado correcto al ratificar la Convención y avanzar en acciones concretas que den paso a los derechos del niño en la vida de cada niño y niña migrante venezolana. Si no, la Convención es retórica vacía. Frente a un pesimismo que se impone cada vez con más fuerza, nosotros tenemos que reivindicar la idea de Hannah Arendt sobre la importancia del derecho a tener derechos de los niños y de las niñas migrantes. Y el futuro debe estar marcado por ese mensaje. Sus vidas, sus derechos deben ser vidas dignas de ser vividas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por compartir los retos y el contexto actual en que se encuentra la niñez migrante, que está siendo fuertemente impactada por la crisis de la pandemia. La necesidad de tener una mirada holística de estas afectaciones y dar respuesta inmediata con acciones concretas, como lo ha señalado, para atender la emergencia migratoria se hace cada vez más necesaria. Bueno, ahora pasaremos a la segunda parte de la agenda y presento al director regional de Visión Mundial para América Latina y el Caribe, Joao Diniz, quien será el moderador de la siguiente sesión con panelistas. Adelante, Joao. Muchas gracias, Viviana, y también gracias, Yusuf y a Luis, por esta introducción muy importante, los aspectos que Yusuf trae, principalmente la representación de toda la crisis por medio del ejemplo de un niño que ha sufrido todos esos aspectos de salir de su país, de su hogar, e intentar encontrar una sobrevivencia en otros, es muy representativo. Y también los desafíos que presentó Luis por el enfoque más de seguridad y no de derechos, la invisibilidad de la infancia, otro aspecto extremadamente importante, son aspectos que tenemos que considerar. Y principalmente, Luis, lo que dijiste, de que la respuesta requiere una cooperación entre estados basada en derechos y de respuesta de responsabilidad compartida. Por eso, nosotros celebramos mucho la coordinación interagencia que estamos haciendo con todas las organizaciones que están actuando por esa respuesta a la crisis venezolana a través de esta plataforma para refugiados y migrantes. Quisiera aprovechar ahora para el panel, y es un gran honor de contar con gente tan calificada, de conocer bien el desafío que estamos enfrentando como región, y principalmente para el pueblo venezolano y niños y niñas. Quisiera introducir las personas que van a participar de ese panel. Tenemos a Liliana Pulido, ela é subdiretora general do Instituto Colombiano de Bienestar e Família, uma entidade que está aí diretamente em Colômbia, manejando os temas da infância. Temos a José Guerra Mayorga, que é coordenador do subsector de proteção da infância em Equador e também como proteção da infância para a UNICEF. Cristina Loniarle, que é membro do grupo de proteção em Peru e também trabalha para Plan International. Temos de Brasil, minha conterrânea, muito prazer, obrigado, Fabiana, por fazer parte do painel, a Fabiana Jorge da Silva, que é coordenadora do projeto da Associação de Voluntários para o Serviço Internacional, uma organização que está tendo uma ação muito clave e importante com a crise venezuelana, principalmente no estado de Roraima, em Pacaraima, Boa Vista. E temos também, com grande honor, a participação do senhor embaixador Marcel Leblanc, de Canadá, para a Colômbia. Então, é um prazer muito grande contar com todos vocês e, basicamente, vamos a dirigir para o painel se tornar mais dinâmico algumas perguntas e quisiera que em um tempo entre 3 y 5 minutos cada uno pudiera contestar a estas preguntas. Y la primera pregunta yo quisiera dirigir a José Guerra Mayorga, a Cristina y a Fabiana. Bueno, hablemos de la situación de niños desacompañados, separados de sus familias, incluso niños dejados para atrás.
yo tuve la oportunidad de visitar tanto la frontera de Cúcuta, a Tumbes y Pacaraima. La realidad es la misma y ustedes han escuchado que esta es una situación de mucha gravedad, principalmente por la vulnerabilidad y la invisibilidad de la infancia. Por eso, la pregunta para ustedes serían, ¿cuáles son esos desafíos, riesgos, necesidades de protección que los niños, adolescentes, niñas que são separadas ou não estão acompanhadas enfrentam quando tomam essa jornada de sair de seu país e passar por outros países e nem sempre ter a acolhida? E, principalmente, como esses desafios se veem no contexto da pandemia, porque ha generado uma crise dentro de uma crise. Então, quisiera empezar pedindo a José que pueda decir sus palabras y después seguimos con Cristina y con Fabiana. Buenos días con todas y con todos. Para el subgrupo de protección a la infancia y respuesta a la situación de la emergencia migratoria, es un gusto poder compartir con ustedes en este día. Y muchas gracias, Joao, por la pregunta. Creemos que la situación de niños y niñas de movilidad requiere una atención inmediata y en particular para niños y niñas no acompañados o separados. Su situación requiere una respuesta que combine la necesidad de apoyo humanitario emergente, que es evidente, y ahora que hacemos frente a una emergencia que ya va varios años, requiere respuestas que apunten al desarrollo, a la inclusión. Luis ya lo mencionaba con bastante suficiencia algunas de las necesidades que tienen que afrontar los niños y niñas no acompañados, pero debemos enfocarnos probablemente en fortalecer mecanismos para evitar su separación familiar y acompañar sus procesos de reunificación. Esto implica fortalecer mecanismos transfronterizos e implementar mecanismos que favorezcan su ingreso a los diferentes países de la región, evitando la devolución o el no ingreso por cuestiones vinculadas con su documentación u otras que probablemente puedan afectar sus derechos. Y esto implica que, además de dejarles ingresar, se tienen que activar inmediatamente servicios de protección. Cuando hablamos de servicios de protección, tenemos que entender que hay una necesidad sine qua non para que los niños y niñas puedan acceder a mecanismos de protección, y es el contar con documentación o un estatus migratorio regular. Si bien el acceso a servicios formalmente no se discrimina en función del estatus migratorio, al menos a nivel legislativo en muchos de nuestros países, es evidente que la documentación constituye un elemento de entrada para poder garantizar acceso a servicios, apoyo social, identificación, acceso a sistemas de protección, justicia y demás. Por lo tanto, el contar con mecanismos de regularización constituye un elemento esencial. Y aquí es importante mencionar que el acceso al sistema de refugio o al sistema de protección internacional constituye también un elemento sustancial. Y esto implica que uno de los desafíos es que los niños y niñas que son identificados ya sea en frontera, en ciudades de acogida o ciudades de tránsito, puedan tener esta asesoría legal, acompañamiento psicosocial, para poder acceder a estos mecanismos de protección. Yo diría que otro de los retos, desafíos importantes que tienen que afrontar los niños y niñas no acompañados en estos contextos es la falta de servicios de cuidado en general, pero de manera específica de los cuidados temporales que requieren cuando llegan al país, cuando llegan a una ciudad y no tienen redes de apoyo o están separados de su familia. En Ecuador, de manera particular, finalmente tenemos una norma técnica de abrigo temporal que implica tener estos espacios donde los niños y niñas puedan pasar algunas noches mientras se efectivizan otros mecanismos de protección, pero evidentemente esto en la actualidad es algo que no cumple o no da abasto con las necesidades que tienen los diferentes niños y niñas no acompañados. Y esto, de alguna manera, se ve como una necesidad de los diferentes actores humanitarios que han prestado servicios de atención en ese sentido, pero evidentemente en la actualidad están desbordados, dejando en indefensión a muchos niños y niñas que siguen llegando, ahora que llegan en grupos, inclusive de adolescentes que se acompañan en este trayecto y que muchas veces requieren de esta atención emergente, pero que no pueden conseguirla en virtud de que no hay suficiente salida para prestar este tipo de atención. Otro tema sustancial, yo considero que viene a ser el tema de fortalecer los sistemas de protección integral. Cuando hablamos de
atención de niños y niñas es cómo nosotros podemos favorecer que estos mecanismos puedan favorecer la activación de sistemas locales de protección. Y aquí el nexo entre el cómo nosotros vemos la emergencia humanitaria y cómo la proyectamos hacia mecanismos de protección más perdurables es necesaria, y aquí la inclusión de los gobiernos locales y del gobierno central para poder lograr este nexo es totalmente necesario. Y finalmente los servicios de integración. Hay ejemplos como los espacios de apoyo integral, como otros mecanismos de acompañamiento ya más específicos y detallados con niños y niñas y sus familias, que pueden ayudar a que estos servicios de integración puedan funcionar mejor. Y creo que uno de los desafíos es justamente cómo incluimos y generamos esta corresponsabilidad para que desde los diferentes actores humanitarios y la responsabilidad del Estado se generen estos mecanismos de inclusión en general. Creo que podríamos abundar sobre muchísimo más, pero estoy seguro que mis colegas podrán dar elementos de muchísima valía en relación a esta pregunta. Gracias, José. Muy buenos los puntos que has traído, principalmente ese apoyo de coordinación emergente que se requiere, el tema de fortalecer los mecanismos transfronterizos y también el acceso a los mecanismos de protección, principalmente mecanismos de protección integral y al nivel local. Escuchemos ahora entonces a Cristina, que también va a agregar con base en la pregunta que hicimos. Cristina, por favor. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días con todos y con todas. Retomando un poco algunos de los temas que ya han sido abordados desde el Grupo de Protección de Perú, queríamos mencionar también 4 puntos principales que hemos estado identificando. En primer lugar, el tema de la documentación que facilite una estancia regular en el Perú. Ha sido tocado también por Luis, el colega de Ecuador. Sin embargo, vemos que en el Perú, aunque la normativa nacional prevé una protección especial para los niños, las niñas, adolescentes no acompañados o separados, para que no estén en una situación migratoria irregular, vemos que en la práctica la falta de un tutor legal que les represente, así también como la falta de una documentación de identidad del país de origen, están significando obstáculos para que ellos y ellas puedan regularizar su situación migratoria. Esta falta de documentación hace que ellos y ellas estén expuestos y expuestas a condiciones de vulnerabilidad y a diferentes factores de riesgo que hemos estado viendo a lo largo del tiempo. Esto en específico son la explotación sexual, así como la laboral, la trata y tráfico de personas, diferentes tipos de violencia que van de la física, la psicológica, la sexual, también el tema de negligencia y también de discriminación que se da en el país. En específico, hemos identificado que hay un grupo poblacional que son las adolescentes embarazadas y las madres adolescentes que no tienen ninguna red de apoyo cuando llegan al país, entonces tampoco pueden acceder a los servicios, y es importante tenerlas en cuenta en estas condiciones de vulnerabilidad. Asimismo, como mencionó el colega de Ecuador, hay una dificultad de acceso a servicios, en específico a la educación y a los servicios de salud. No contar con documentación significa limitar el acceso, por ejemplo, a las vacantes para matrículas escolares, o también al seguro integral de salud, que en el Perú se llama SIS, es un seguro gratuito. Sin embargo, en el Perú está asegurado para los niños y niñas hasta los 5 años de edad, y no tener documentación dificulta el acceso a ellos. Un segundo punto importante relacionado también a la pandemia, lo que ha generado el COVID-19, es el cierre de fronteras. Desde el año pasado las fronteras en el Perú están cerradas y el acceso se hace siempre más difícil. Desde el último monitoreo de protección que se hizo en marzo de este año por parte del ACNUR y sus socios, se han identificado que el 56% de las personas entrevistadas que han estado entrando han tenido que pasar por trochas irregulares y han tenido que pagar a alguien más para poder cruzar la frontera. De estas personas entrevistadas, el 7% era niños, niñas, adolescentes no acompañados o separados. La mayoría de ellos varones que ingresan al Perú para poder trabajar y apoyar a su familia que está en Venezuela, o poder reunificarse a unos familiares acá. Entendemos que si el 7% de esta población son niños, niñas, adolescentes,
adolescente no acompañado con el cierre de frontera y la condición de vulnerabilidad es aún más agravada para ellos y ellas, y es necesario poder identificar a esos niños, niñas, adolescentes no acompañados o separados para poder dar seguimiento a estos casos. Además, considerar que no tenemos actualmente un sistema de registro único de esos niños, niñas, adolescentes, entonces es muy difícil poder dar seguimiento a estos casos. Un tercer punto es la dificultad que hemos encontrado y la falta de sensibilización hacia la niñez migrante y refugiada, y también la discriminación en el acceso a servicios que hay, en específico para niñez no acompañada o separada. Es necesario poder poner un enfoque y siempre tener claro un enfoque de protección hacia la niñez migrante y refugiada, y es necesario poder desarrollar capacidades en funcionarios públicos en temas como violencia basada en género, trata y tráfico, explotación. Además, vemos la necesidad de poder fortalecer las capacidades institucionales para que los casos de estos niños, niñas, adolescentes, migrantes y refugiados no acompañados o separados puedan ser referidos y puedan llegar a las entidades encargadas de analizar si tienen necesidades de protección internacional. Para ir cerrando, el último punto identificado, el tema de la condición de desprotección familiar en la cual viven estos niños, niñas, adolescentes no acompañados o separados. El Estado peruano brinda las medidas de protección que puede ser el acogimiento familiar o el acogimiento residencial. Aunque el acogimiento residencial debería ser considerado como el último recurso, vemos que en el Perú la mayoría de esos niños, niñas, adolescentes vienen acogidos en estos centros de acogida que se llaman CAR en el Perú, y aunque sí el marco normativo se haya adaptado a la atención de estos casos específicos, vemos que estos centros de acogida es muy difícil que tomen en cuenta las necesidades específicas de esos niños, niñas, adolescentes, que hemos visto que llegan muchas veces con necesidades de poder trabajar y de poder reunificarse a otros familiares. Entonces, el hecho de que tengan que entrar a estos centros de acogida, que muchas veces no toman en cuenta sus necesidades y tampoco desarrollan habilidades para la vida y capacidades para que ellos puedan desarrollarse de una forma completa en el país, nos pone un punto que es necesario también poder fortalecer el sistemas alternativos familiares de acogida para que podamos tener unas alternativas para el acogimiento de estos niños y niñas. Muchas gracias. Gracias, Cristina. También puntos muy buenos, principalmente cuando hablaste de las vulnerabilidades, que es algo que tenemos que apuntar y ver qué soluciones tenemos. Sigamos entonces y escuchemos a Fabiana desde Brasil y saber si el contexto y la situación es semejante, qué riesgos y desafíos se presentan desde Brasil en la frontera. Fabiana, por favor. Obrigada, João. Realmente, escutando o José e a Cristina, a gente vê que a realidade do Brasil é muito semelhante, né, do Equador, do Peru, e que a gente vem enfrentando os mesmos desafios, né? Aqui, especificamente na fronteira Pacaraima e Boa Vista, um grande desafio é ter espaços seguros, acolhedores e livres de xenofobia para essas crianças e adolescentes venezuelanos e indígenas. Nós temos uma população indígena muito forte aqui nessa fronteira, né? E ter esses espaços alternativos de abrigamento para essas crianças e adolescentes que chegam aqui desacompanhados ou separados, né, de seus familiares. Espaços... Perdón, Fabiana, un momento. La traducción en español e inglés no está activada. No sé si me escuchan las colegas traductoras. Un momentito. Sí, Fabiana, mientras Viviana y Ana confirman si la traducción está bien. Eu estou escutando em espanhol. Estão agora vendo se desde lá... Agora sim? Vocês que estão traduzindo escutam... Sí. ¿Sí? Ok, entonces, sí, por favor. Ahora sí, continúe. Siga, Fabiana, Sim, por favor. Podemos? Ok. Gente, então assim, como eu comentava, a gente tanto o Peru, escutando a Cristina e o José no Equador, eu observo que a gente tem uma mesma realidade, a gente enfrenta os mesmos desafios.
Aqui, especificamente em Roraima, né, na fronteira com Pacaraima e aqui em Boa Vista, um grande desafio que nós temos é de ter espaços seguros, acolhedores e livres de xenofobia para essas crianças e adolescentes que entram no Brasil separados ou desacompanhados. Essas crianças que são venezuelanas e que são indígenas. Nós temos aqui uma comunidade muito forte nessa região indígena. Então, ter espaços que sejam acolhedores para esse público específico, né? Mas também alguns espaços alternativos de abrigamento, como casas-lares, como famílias acolhedoras, tentando evitar que esses adolescentes, essas crianças e esses adolescentes sejam institucionalizados ou mesmo abrigados nos abrigos da Operação Acolhida, porque muitas vezes são abrigados nos abrigos da Operação Acolhida por ordem judicial, mas ficam junto com outros adultos que não são do seu núcleo familiar. Então, a gente precisa que esses espaços, além de acolhedores, livres de xenofobia, sejam espaços que garantam proteção, educação e fortaleçam as competências para a vida desses adolescentes separados e desacompanhados. O fechamento da fronteira com a pandemia do Covid-19 representou um aumento dos casos de violência à criança e adolescente, né? E retomando um pouco o que disse o José e a Cristina, a impossibilidade de regularização migratória com o fechamento da fronteira acaba por violar todos os demais direitos dessas crianças e adolescentes. Como bem citou a Cristina, o acesso à escola, o direito ao acesso à escola. Lembrando que aqui no Brasil ainda está remota a educação, o que potencializa o risco de evasão escolar. Também a falta de documentação de regularização migratória impede o acesso à saúde e impede, inclusive, o direito à família, uma vez que sem a regularização migratória, essas crianças e adolescentes não conseguem nem viajar para serem reunificados com seus pais. Então, aumenta internamente o risco de rompimento de vínculos familiares, separações familiares dentro do Brasil, né? Porque muitas famílias necessitam se separar, uma vez que o adulto consegue uma vaga de emprego em outro estado do país, mas não consegue levar essa criança ou adolescente porque ela está indocumentada. E nós podemos somar a isso o aumento da vulnerabilidade econômica, que é generalizada, né? Como bem disse, né, o senhor Luiz Pedernera, o fechamento da fronteira não está impedindo a entrada dessas pessoas, né, que vêm em busca de melhores condições de vida, e muito menos dessas crianças e adolescentes, que anteriormente foram deixados para trás, mas hoje entram no Brasil por rotas clandestinas, que nós também chamamos aqui de trochas, né, e elas vêm em busca dos seus pais e são expostos a violências e aos coiotes, né, tem que pagar para fazer esse atravessamento. Especificamente no contexto do Covid-19 e falando dos abrigos, nós podemos identificar como um desafio que os espaços de abrigamento não têm alternativas para isolamento social. Então, a pandemia obriga os adolescentes a permanecerem trancados nos abrigos para evitar a contaminação e dificulta ações de profissionalização e desenvolvimento de competências para a vida, apesar do excelente trabalho que é desenvolvido dentro dos abrigos pelas equipes. Com isso, aumentou a nossa necessidade de trabalhar em rede e apoiar os serviços já existentes de proteção da criança e do adolescente. Aumentou a nossa necessidade de considerar novas modalidades de atendimento e de abrigamento e de considerar novos fluxos durante a pandemia. Um desses novos fluxos que eu posso citar como exemplo é a judicialização dos casos para garantir a regularização migratória dessas crianças e adolescentes. Essa judicialização, e ela só se faz possível graças ao trabalho em rede com a Defensoria Pública da União, com a Defensoria Pública do Estado e com as varas da infância e juventude, tanto de Boa Vista como de Pacaraima. Então, precisamos trabalhar em rede, com a rede local, né?
É um dos trabalhos que hoje a ABSE Brasil e Unicef estão desenvolvendo nesse projeto o ASC-CBI e também no projeto Superpanas. A gente tem equipes multidisciplinares, especializadas para gestão de casos, né? E atuam de maneira conjunta com a rede de proteção local. Temos um trabalho forte realizado para reunificações e apoio financeiro às famílias por meio do Cash-Based Intervention, e que tem proporcionado uma proteção continuada. Com isso, a gente consegue garantir a regularização migratória, né, para que os beneficiários, então, eles possam acessar todos os demais direitos e garantir a proteção, fortalecendo a rede local, porque então nós deixamos essa experiência depois com a rede local de proteção, né, e fazendo parcerias com os centros de referência de assistência social, com abrigos institucionais, com secretarias estaduais, seja apoiando com recursos humanos, seja apoiando com capacitações, treinamentos, né? Mas a gente sabe, é preciso fazer muito mais, né? E entender que essas boas práticas e essas experiências, elas precisam ganhar escala, né? Para que a gente possa, então, sair da emergência e começar a trabalhar com o desenvolvimento. Não vou me estender mais, gente. Muito obrigada. Obrigado, Fabiana. Muchas gracias por su participación y un tema bien importante que usted trae, y sí, yo he podido ver esa situación, es de las vulnerabilidades, el tema de la niñez indígena. Eso también es una de las invisibilidades que Luis ha mencionado. Entonces, bien importante. Bueno, para ustedes que están escuchando, estamos controlando el tiempo para ver si al final hay tiempo para una pregunta de los participantes y usted puede escribir en el chat y vamos a buscar de alguna manera contestar. Pero siguiendo nuestro panel, yo quisiera ahora invitar a Liliana para, desde la experiencia de Colombia, yo estaba leyendo, Liliana, las informaciones sobre el número de refugiados, inmigrantes niños, más de 400,000, y también aquellos que están desacompañados o separados, es bien impactante, y Colombia es como una puerta de entrada. Por eso que mi pregunta para usted va en dos sentidos. Una, ¿qué acciones desde el gobierno y las organizaciones locales se pueden tomar como medidas de protección a esos niños y niñas separadas y no acompañadas? Y también, ¿cómo que la comunidad internacional puede apoyar los esfuerzos que los países están emprendiendo? Entonces, por favor, Liliana, a sus 5 minutos. Muchas gracias, Joao. Un saludo caluroso para ti, para los demás colegas del panel, Fabiana, José, Cristina, para el embajador Marcel, y un agradecimiento especial al gobierno de Canadá y a UNICEF por la invitación a este espacio tan importante. Bueno, yo diría que en Colombia hemos hecho un esfuerzo enorme y hemos tomado unas medidas efectivamente por ser, digamos, la primera entrada de recepción de niños, niñas y adolescentes migrantes, y el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes que el presidente de la República adoptó ahora muy recién en marzo de este año, es una medida, digamos, contundente que va a permitir que los migrantes que se encuentran en este momento en una situación, digamos, de irregularidad bajo un régimen de protección temporal realmente hagan un tránsito a un régimen migratorio ordinario. Esta es una medida que va a permitir que en un lapso de 10 años estos migrantes puedan adquirir una visa de residentes, y este estatuto tiene un capítulo muy particular, muy especial, que protege a niños, niñas y adolescentes que están, digamos, en dos grupos especiales de protección, si se quiere reiterar. Unos niños que están siendo protegidos, que tienen una medida de restablecimiento de derechos, nosotros acá lo llamamos proceso administrativo de restablecimiento de derechos, PARD, y a jóvenes y adolescentes que están en el sistema de responsabilidad penal adolescente. Es decir, el estatuto contiene esta medida, este capítulo especial que protege a estos niños efectivamente, a estos niños, niñas y adolescentes. Efectivamente, en las cifras oficiales que nosotros manejamos
a diciembre del año pasado teníamos más de 1.700.000 migrantes, de los cuales el 56% es irregular, y dentro de ese universo efectivamente más de 400.000 son menores de 18 años. No todos tienen solicitud de refugio, pero sí, digamos, ese es un 24% de la migración, que es un volumen muy importante. También tomamos una decisión que se ha convertido en un referente hemisférico, y es que en 2019 emitimos una medida administrativa excepcional y temporal por la cual se reconoce la nacionalidad colombiana por nacimiento a más de 24.000 niños y niñas hijos de padres venezolanos. Esto para prevenir el riesgo de apatridia, que se estaba convirtiendo, digamos, en una situación muy compleja, particularmente en Colombia, y allí, digamos, estamos trabajando con nuestras autoridades nacionales para poder hacer esa implementación. Tenemos unas preocupaciones, digamos, fuertes, y algunos de los colegas antes lo han mencionado. Tenemos un problema muy serio de información, efectivamente, porque como la migración es irregular, entonces, o hay un alto porcentaje de migración irregular, esta invisibilización de los niños, niñas, adolescentes no acompañados que ingresan de manera irregular, pues tiene también unos efectos muy importantes en temas de explotación sexual y comercial, de desnutrición, de trabajo infantil, de trata, de reclutamiento, y allí, digamos, hay un reto importante para poder lograr tener una información un poco más confiable y de calidad. Un segundo problema que tenemos sustancial es la identificación temprana en frontera de niños y niñas migrantes que están llegando con un altísimo un riesgo de desnutrición, digamos, una situación de desnutrición muy compleja. Lo mismo madres gestantes con bajo peso. Tan solo el año pasado atendimos más de 3.000 niños y niñas venezolanos con ese riesgo de nutrición, y hicimos una inversión cercana al $1.000.000 para esa atención, pero todavía nos quedamos, digamos, es insuficiente. Y esa articulación fronteriza también es un elemento importante. Tal vez Luis lo mencionaba en algún segmento de su intervención de apertura. Estamos trabajando en el marco del proceso de Quito 7 con una metodología para el intercambio de información que agilice, digamos, esos casos de búsqueda y contacto de niños y niñas no acompañados y separados, para que haya una reunificación familiar. Ahí hay un interés importante de países como Perú, Ecuador, Chile, Guatemala, que también queremos destacar, pero ese trabajo está, digamos, muy incipiente todavía, y ahí hay un reto enorme. Yo creo que para finalizar esta primera intervención, hay un reto importantísimo, la migración. Si uno ve la composición etaria de la migración de Venezuela, proveniente de Venezuela, es una migración absolutamente joven, y necesitamos mecanismos para lograr esa inserción social, participativa y económica de esos jóvenes migrantes. El gobierno colombiano tiene un programa bandera que se llama Generaciones Sacúdete, que busca que adolescentes y jóvenes detonen sus talentos, especialmente, digamos, a través de una metodología que tiene 3 componentes y que se ha venido probando para lograr temas de emprendimiento social y de educación superior y de empleabilidad, pero sin duda ahí necesitamos el apoyo de la cooperación internacional. Y yo quisiera, digamos, cerrar esta primera intervención diciendo que hay un esfuerzo enorme por parte del gobierno colombiano y como lo han mencionado los otros colegas de los gobiernos de Ecuador y Perú, por atender este fenómeno masivo de migración, y con un enfoque de derechos en favor de niños, niñas y adolescentes y jóvenes, pero sin duda la cooperación internacional ha sido un instrumento fundamental, y necesitamos de ese apoyo contundente de los diferentes gobiernos para poder ampliar esa cobertura y esa atención diferenciada de nuestros niños, niñas y adolescentes migrantes. Gracias, Joao. Excelente, Liliana, muchas gracias. Primero, ha sido un paso muy importante, no solo para Colombia, como para toda la región, la aprobación del estatuto, porque establece un marco
que con las acciones claves y los mecanismos de protección, incluso nos alegra mucho escuchar el tema del capítulo especial para niños y niñas, ¿no? También cuando hablaste de la identificación temprana en fronteras, ese es un aspecto muy crítico para la respuesta ser inmediata y también el último punto que quiero destacar es lo que dijiste de que cómo tener mecanismos propios de inserción social, especialmente para los jóvenes, para la juventud, que es un gran público que está migrando. Excelente puntos, muchas gracias. Bueno, siguiendo nuestro panel, tenemos al señor embajador Marcel, que va a comentar sobre dos aspectos muy críticos para toda la respuesta. Uno, hay que ver con todo el apoyo de la comunidad internacional. Hoy la situación de la emergencia de Venezuela es la más grande emergencia en todo el hemisferio occidental. Los números están ahí, no necesitamos repetir, y sí se requiere una grande coordinación y esfuerzo por parte de la comunidad internacional para apoyar una emergencia que está se quedando crónica. El otro aspecto es del financiamiento. Como dijo Youssef en el inicio, apenas 4% de toda la necesidad para protección de niños y niñas ha sido asegurada hasta el momento. Todos los otros reportes afirman ese subfinanciamiento de la respuesta. Hay un gran tema que es el Gran Pacto, The Great Bargain, que habla de la localización, que habla de cómo los recursos pueden llegar y empoderar y facilitar al nivel de los países que las organizaciones nacionales puedan acceder y ahí aplicar los recursos. Señor embajador, ¿cómo podemos fortalecer tanto la participación de la comunidad internacional como también que los recursos financieros lleguen a quien está en el campo operando? Por favor. No, gracias por la invitación y bueno, solo para terminar con lo que Liliana decía, sí que las políticas del gobierno colombiano han sido políticas muy abiertas y muy generosas y hay que reconocer que estas medidas se hicieron en un contexto bastante complicado. Si se habló al inicio del evento de esta tormenta perfecta del COVID y de la migración, hay que agregar que todavía en ciertos lugares del país, cerca de Cúcuta, por ejemplo, estamos a la frontera con el Catatumbo, que es una región muy complicada, donde todavía existen conflictos armados y donde hay todavía desplazamiento internos. Y eso es importante porque cuando se habla de cooperación internacional, yo creo que hay que, claro, hablar de los migrantes, pero para mí es primordial y fundamental hablar de las comunidades que reciben esta gente. Cuando las escuelas están llenas, cuando está colapsando el hospital de Cúcuta, son también los colombianos que sufren y yo creo que hay que tomar esta dimensión en cuenta. Sobre este tema de brecha de recursos, eso solo 3 cifras. Yo leía hace poco en un informe del Brookings Institution la cifra siguiente: el financiamiento per cápita de refugiado siriano, más de $3,000. Los de Sudán, $1,500. Financiamiento por migrantes venezolano, $300. Yo creo que eso ya ilustra la brecha que existe y ahí está un poquito el papel de Canadá como presidente de la próxima reunión de donantes que tendrá lugar el 17 de junio. ¿Cuál es el primer papel ahí? Yo creo que hay que visibilizar esta crisis. Hay muchos eventos en el mundo que compiten. Se habla de las elecciones en Siria, se habla de Gaza, se habla de COVID. Pero, como te decía, Joan, eso hoy día, esta crisis migratoria tal vez más importante del mundo y hay que visibilizar eso. Eso es el primer objetivo nuestro. Segundo, queremos
averiguar que se cumplen los compromisos que se tomaron el año pasado en la conferencia organizada por la Unión Europea por los españoles, de decir que dónde está el dinero, y hay que hacer un tracking así. Hay que saber dónde va, se tomen compromisos públicos, dónde va el dinero, si llega, etcétera, etcétera. Estamos también buscando, tercer punto, apoyos adicionales. ¿Qué quiere decir? Bueno, siempre pensamos a los mismos países donantes. Yo creo que hoy hay otros actores, el sector privado, hay fundaciones, hay países donantes no tradicionales. Podemos pensar en el Medio Oriente. Hay unos países que están estudiando y nosotros estamos tocando hacer estas puertas para que vengan y que se ponen a la mesa con nosotros para compartir. Canadá lo hizo cuando hubo una crisis en el Medio Oriente. Ahora se puede esperar que estos países también se interesan en lo que pasa en nuestro hemisferio. Y también hay un papel fundamental, y yo creo que se hace bien, que es el tema del apoyo y coordinación. Y yo diría que el caso aquí en Colombia, al menos en Colombia, con el GIFEN, que es, para los que no conocen, el GIFEN es el grupo interagencial de coordinación de fluidos migratorios y mixto, que incluye a los organismos internacionales, pero también a las ONG, que tienen un papel fundamental. Yo estaba hace poco a la frontera, y para terminar con este tema de brecha, pero visitando jueves y viernes a la invitación del gobierno colombiano, y además tenemos proyectos ahí bilateral, pero este tema de educación con una gran preocupación de ver que las escuelas, hay que saber, las escuelas están cerradas desde el marzo del año pasado. Los niños no tienen acceso a paquete de datos o a internet, tienen un celular para toda la familia, y ahí no solamente hay un problema hoy, pero alguien decía más temprano que esta brecha educativa está creciendo, y eso es una preocupación fundamental para nosotros. El tema del Great Bargain, eso es un tema importante, pero nosotros seguimos trabajando a varios niveles y vamos a seguir de esta forma, es decir, vamos a seguir trabajando con las organizaciones multilaterales que tienen un papel clave, que tienen una infraestructura, que pueden asegurarnos que los recursos, en nuestro caso del ciudadano canadiense, están bien utilizados en estos países. Pero al mismo tiempo tenemos que trabajar, y lo hacemos con varias de las organizaciones aquí presentes. Yo veo es Cristina que trabaja para Plan, trabajamos con Plan, Save the Children acá, organizaciones locales de primer rango que tienen un impacto directo con las comunidades receptoras y también con los migrantes. Pero eso, yo sé que siempre se puede mejorar, pero a corto plazo yo creo que el tema es de saber y de conseguir más recursos para esta crisis, porque las necesidades están de hoy y necesitamos cumplir con eso hoy y no en 3 años. Gracias. Muchas gracias, señor embajador. Y muy importante, primero, esta información per cápita, porque muchas veces no nos damos cuenta. A Sudán, $3,000 por refugiado, y Venezuela $300. Es una brecha muy grande. Y también una agenda muy clara de posicionamiento, visibilidad de la crisis, asegurar que se cumplan los objetivos, apoyo a adicionales, nuevos donantes no tradicionales y el papel de las organizaciones multilaterales. Estoy consciente de que estamos justamente ya en el tiempo de cerrar nuestro panel, tenemos que nos unir a todo el evento principal, pero muchas gracias, ha sido una oportunidad grande. Hay algunos comentarios acá, estoy seguro que la coordinación va a hacer seguimiento para ustedes. Ha sido un placer muy grande de moderar un panel de tan alto nivel como este. Muchas gracias. Gracias, Joao. Gracias, Joao. Vamos terminando este panel virtual. Muchas gracias a todos y todas por las importantes intervenciones.
Y como se ha dicho, una de las medidas más urgentes, impactantes para evitar que la migración venezolana siga aumentando es visibilizar esta crisis e invertir en los niños, niñas y adolescentes afectados. Y contamos con ustedes. Muchas gracias a todos por su participación. Ahora les invitamos a pasar entonces a la plenaria con el link inicial. Muchas gracias, Viviana. Nos vamos. Muchas gracias, Viviana. Si pueden Gracias. regresar con su link inicial, el que usaron para registrarse, y vamos a volver a la plenaria. Y los que no lo tienen, ahí hay un link genérico con una clave. Muchísimas gracias. ¿Lo puedes poner otra vez, por favor, en el chat para que todos los vuelvan a ver, por favor? Sí, perfecto. Preferiblemente sí que usen el link inicial que Sí. con el que se registraron. Gracias. Correcto. Gracias.